El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Año 2018 me encontraba en la avenida San Felipe y me había olvidado los audífonos. Entonces estuve sometido durante 45 minutos a la radio de la combi. En ese momento dije, vamos a hacer un formato de radio que simule ser radio, pero en realidad que no lo sea. Que sea un programa de literatura, pero que tome elementos de la radio común. Se lo comenté a una amiga me dijo, anda a la cabina de radio de Zona PUC, en ese momento estaba haciendo la maestría en la Católica, y surgió el podcast del Buen Librero en el 2018. ¿Cómo se comía? ¿Cómo se hacía? ¿Qué implicaba hacer un podcast? Ni yo mismo lo sabía, ni yo lo mismo lo sé ahora, por eso es que hemos pasado a un estudio. Y para eso, para hablar de podcast y de podcasting en el Perú y de la podcastósfera, esta onda de podcast que se han creado en paralelo y que han ido creciendo desde ese tiempo a esta parte, está con nosotros Carlos Rivadeneira. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Gianfranco, por la invitación, la oportunidad de conversar de la comunicación y de los medios, de los nuevos medios y también de los medios más tradicionales. ¿Podemos decir que ya hoy en día el podcast se ha alejado del concepto de lo que inicialmente era, creían que era hacer radio? Yo creo que sí. Digamos que aquí hay por lo menos 2 o 3 lugares a los cuales podemos mirar, ¿no? El primero está la discusión, el primero es la práctica de los que están produciendo contenido sonoro. También hay algunos que dicen, ¿cómo vas a decir contenido sonoro? No suena tan bonito. Mejor hay que decir programas de radio o programas de podcast o episodios de podcasting. Lo cierto es que la comunicación sonora ha ido evolucionando en el mundo digital bastante y me parece que tenemos ante nosotros ya a un veinteañero nuevo medio de comunicación sonora digital que es el podcasting. Hay también una discusión teórica que dice, no, pero el podcast es un formato de la radio es el medio hegemónico, lo es y lo seguirá siendo seguramente por algún tiempo más, pero cada vez aparecen más proyectos, propuestas, personas, ciudadanos que están haciendo podcasting. Y el tercer elemento, que es este espacio. Este espacio es audiovisual, pero también se puede usar la banda sonora, se puede podcastear. Esto es un videocast, un podcast con video, es algo que está en realidad en evolución. Uh-huh. Y el escenario digital lo que nos propone es eso. Son medios, ni siquiera líquidos, quizá gaseosos, que se están formando y que no paran de evolucionar. Y esta evolución también implica que la gente sea más exigente cada vez más con los formatos, ¿no? O sea, la calidad de audio, la calidad de imagen, cada vez están importando más a la hora de hacer un podcast, además de, por supuesto, el contenido, que ya se supone que debería de estar, ¿no? Me parece que ahí tú tocas 2 variables muy interesantes, ¿no? La primera es la calidad, y yo creo que la calidad la trabajan las tecnologías y la trabajan los ingenieros, las trabajan las industrias. Y las industrias se preocupan cada vez en tener más calidad y de entregársela de manera muy, muy sencilla a los usuarios. Y de otro lado está la generación de contenidos. Y en la generación de contenidos hay, a mi entender, una explosión de formas de hacer contenidos. Desde los muy cortitos, ¿no? Audiovisuales muy cortos, del TikTok, por ejemplo, quizá el abuelo del TikTok, que es un abuelo contemporáneo, sea el Twitter, que era escrito y cortito, y cuando apareció el Twitter la gente decía, pero tan cortito, ¿cómo va a ser? Hay que escribir más, ¿no? Y a la par del Twitter estaban los blogueros que escribían cantidades de palabras. Y de otro lado están los formatos que usando las tecnologías y las redes sociales puedes hacer streamear o puedes hacer cantidad de contenido partido o muy largo también. Hay podcasts que pueden durar 5 horas, 6 horas, larguísimos. Uno diría, nadie va a poder escuchar eso, es muy largo. Efectivamente, nadie escucha eso en una sola audición. La posibilidad del mundo digital y de la sincronía nos da
esa autonomía de poder pausar, sigue escuchando más tarde o mañana, no estoy limitado y encerrado a un horario, es que en ese horario pasan el programa y si no lo escuché esa vez lo perdí, ¿cuándo lo volverán a pasar? Si es que lo vuelven a dar. Entonces yo creo que estamos ante una gran oferta de nuevos medios digitales que nos dan contenidos largos, cortos, especializados. Como decía para mí un gran maestro, Niklas Negroponte, hace 30 años, decía, se nos avecina, y yo avisoro, un nanocasting. Uh-huh. ¿Y qué es un nanocasting? Podemos hacer contenidos para muy pocos seguidores, uh-huh, para 5, para 10, pero también para millones, ¿sí? Y todas esas propuestas pueden ser viables en el mundo digital. Claro, y eso es algo que ofrece justamente el mundo digital. Muchas personas, o sea, como yo, por ejemplo, yo venía de la cultura analógica y evidentemente crecí en los 90s y crecí escuchando estos grandes dinosaurios de la radio, ¿no? O sea, yo me acuerdo, iba al colegio, escuchaba Mañana Maldita, Caídos del Catre, y sentía que el paladar, o mejor dicho, el oído peruano estaba acostumbrado a estos referentes y que había que disfrazar un poco el asunto. Es decir, voy a pataclaunizar algo que usualmente es muy serio, uh-huh, que es la literatura, uh-huh, que es la cultura. Uh-huh. Cuando hablábamos de literatura y cultura, tú mismo lo mencionas ahí, hablabas de mi novela favorita, por uh-huh, ejemplo, uh-huh, que era toda una megaproducción. La gente ni se imagina lo que significaba hacer mi novela favorita, ¿no? Actores, incluso contar con el prólogo de Vargas Llosa, que ya de por sí era bastante. Pero hacer toda una producción sonora es un chambón. O sea, uh-huh, yo no lo experimenté hasta que ya, o sea, yo me acuerdo, iba a la cabina de Radio Zona PUC, me daban el programa y ahora detente a editar 2 horas y media cada uno de los episodios para que no sea solamente el copy-paste del audio que sale y punto, uh-huh, sino que tienes que acostumbrar a la audiencia a un determinado formato y hacer que se enganche. Uh-huh. Costó mucho acostumbrar a la gente, considerando que tenían estos grandes referentes y estas grandes competencias y que el podcast en sus inicios no tenía esta calidad, ni tenía, digamos, la idea de poder ser editable o algo por el estilo a ese nivel. Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? Históricamente el podcasting que aparece hace 20 años de manera casual, porque la madre del podcast son los blogs. Los blogueros dicen algo más que texto y figuras hay que poner. ¿Y qué más? Video, ¿no? Pero eso pesa mucho, ¿sí? Va a ser menos fácil el acceso a... Hay que ver si ponemos audio. Y empezaron a poner clips de audio con su voz. Algunos de ellos les encantaba hacer radio o hacían radio y entonces entraron allí a colocar audio. Los que seguían a estos bloggers programaban para que pueda estar el clip de audio y se pueda escuchar y todo esto, ¿no? Esa parte tecnológica siempre es emocionante y siempre está en el nacimiento de los medios, ¿no? Los medios nacen tecnológicamente de una forma, pero la apropiación social de los medios va haciendo que estos evolucionen y sean adaptados, tomados, jaloneados por los usos sociales, ¿no? Y yo creo que ahí también hay otro aspecto, ¿no? Los contenidos de los medios en general, si bien parten de las propuestas de algunos creativos, siempre se deben al conocimiento de ciertas necesidades y demandas. De manera sociosemiótica, para ponernos académicos, podemos decir que hay un encuentro, hay un pacto entre el que produce el contenido y el que va a escuchar o consumir el contenido. Y cuando hay link, cuando hay encuentro, enlace entre lo que me gusta, quiero, deseo, necesito y lo que me brinda el contenido, pues ahí hay este match y va a haber un oyente, un listener más, un follower más en la red social, un seguidor. Yo creo que eso se está dando de manera también múltiple, ¿no? Porque tenemos muchas redes sociales, muchos medios y estamos en un momento de evolución potencial, no exponencial de los medios. Y ahí hay lo que a mí me interesa, me gusta y me apasiona, por ejemplo, estar acá, que este es un contenido que está en plataformas y que estamos hablando de las plataformas. En nuestro país, por ejemplo, muy pocas veces vemos programas de televisión que hablan y que critican la televisión. Uh-huh.
Y tampoco hay programas de radio que hablan, analizan y critican a la misma radio, como medio de comunicación, AM, FM, etcétera, en el país, ¿no? Pero el mundo digital sí. El mundo digital se ha apartado de esos egos que defiendan los medios y ha dicho, hablen de lo que quieran. Y si van a hablar como a alguna gente no le gusta, pues digan que es explícito y a alguien no lo consumirá, pues, ¿no? Pero esa elasticidad de los medios digitales a mí me parece sumamente interesante y por eso es que considero que el podcasting es un nuevo medio de comunicación, ¿no? No es un formato de radio, no es radio, es absolutamente digital, de consumo totalmente diferente, excepto por el sentido con el cual hacemos contacto con el contenido sonoro, que es la audición. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. El resto está evolucionando el podcasting para hacer nuevos formatos, nuevas estrategias de comunicación sonora también. Es importante eso, ¿no? O sea, entender cómo la audiencia poco a poco se ha ido despegando y entendiendo, ok, no es televisión, ok, no es radio, no es un híbrido entre ambos, es una cuestión nueva, pero esta cuestión nueva poco a poco está elevando la calidad de producción a casi niveles, diría, incluso iguales o mejores que la misma radio, la misma televisión. En materia de contenido, sí te permite muchísima más libertad. Y creo que esa libertad de, por ejemplo, ver como una especie de cámara espía a un conductor que usualmente está relacionado a los medios tradicionales, es algo que engancha bastante a la gente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús Alzamora hace La Lengua y Jesús Alzamora sale y por ahí dice una lisura, Ricardo Bayona me dice también, ¿no? No necesariamente relacionado a Jesús Alzamora, sino cuando la gente ve en el cine a alguien que dice una lisura, es como que hay una risita nerviosa. En el podcast esto ya está siendo mucho más normalizado, porque asumen tácitamente de que es un espacio alternativo, entonces la libertad está. Y en el podcast y en los medios audiovisuales, ahora digitales, hay esa libertad de poder crear contenido para públicos muy específicos que quizás la televisión, la radio y los medios tradicionales no abordaban. Pongámosle, ¿no? Actualmente quedan muy pocos espacios culturales en televisión pública, en televisión abierta. En el mundo digital no. Cada vez se hacen mucho más masivos. Claro. Y de diferentes tendencias. Entonces tenemos un medio que se está estancando por un lado y otro que está creciendo, o que va a tener que readaptarse a nuevas tendencias y buscar nuevas identidades en el camino, ¿no? Lo que tú dices es sumamente interesante y provocador también para nuestros broadcasters, ¿no? Los propietarios de los medios tradicionales o masivos, ¿no? ¿Cuándo van a empezar a apostar por esa adaptación y ese recambio? No nos olvidemos que en Estados Unidos, donde aparece el podcast con mucha fuerza, el principal podcast histórico es Serial, y Serial nace de una empresa formada por una emisora pública, ¿sí? Y dicen, vamos a tratar de hacer esta narración dramatizada, pero con hechos reales y con participación de algunos entrevistados. Y claro, era algo totalmente diferente que no se tenía en la radio y funcionó. Se apostó por ese laboratorio de producir un contenido diferente y funcionó. En algunos países los medios públicos y varios medios privados, en España es evidente, están apostando por el podcasting y los nuevos medios porque saben que las audiencias más jóvenes están linkeadas al mundo digital y antes de alejarse de ellas, hay que acercarse a ellas. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es un momento también de experimentación de los manejadores de medios que ahora, que si bien es cierto son empresas y en nuestro país familias muy conocidas y grandes y poderosas por el tiempo y por la inversión que tienen en sus grandes medios, también han empezado a abrir la puerta al podcast y a los contenidos digitales porque saben que el mundo evoluciona, cambia y hay un nuevo espacio, ¿no? Ese quizá no espacio digital, ese ciberespacio donde están apareciendo y creciendo y están
evolucionando nuevos medios, con millones de nuevos comunicadores frente a los micrófonos y frente a las pantallas, ¿no? Que es interesante cómo este medio también permite ser como una especie de pequeño laboratorio de experimentos en los cuales esto sí está permitido. O sea, equivocarse está más permitido en el mundo digital que equivocarse en los medios tradicionales, ¿no? Ujú. Que es tremendo eso, ¿no? Porque mira, justo el otro día conversaba con una amiga de Argentina y ella me decía, acá pasó un fenómeno bien interesante. Primero fueron los creadores independientes los que coparon todos los medios alternativos y digitales, y recién cuando la televisión vio que ahí había plata, empezaron a crear sus canales alternativos y ahora pues tienes todos los programas de Telefe digitalizados en su canal de YouTube, pero también tienes producciones aparte de TV Pública Argentina y demás, que tienen canales en Spotify y demás. Y cosa que ahora también veo que ha reinventado la forma en cómo los jóvenes de hoy consumen los medios tradicionales. Ya no los ven en vivo. Ujú. Los Ah, ven a través de sus canales de Ujú. podcast o de YouTube. Entonces, estamos hablando de una nueva era en la cual los canales se están reinventando, pero al mismo tiempo están aprovechando las herramientas que ya tenían para llegar al mundo digital. Pero en sí, formatos nuevos enteramente producidos por canales en el mundo digital, todavía no veo aquí. Ujú, ujú. Ahí tú das dos datos bien interesantes, ¿no? El primero es los jóvenes ya no ven un contenido a la hora que se es lanzado, sino asíncrono. Ujú. El mundo digital es el mundo asíncrono. Y los jóvenes ahora, pocos llaman por teléfono, sino mandan mensajes en redes sociales. Más bien, ¿te mensajes de preocupas audio. si te llaman por teléfono, no? Algo urgente está pasando. Algo está pasando, ¿no? Algo de emergencia, sí. Y lo otro es lo que mencionas de Argentina, ¿no? No hay que perder de vista esta cuestión política de los sistemas de medios. La mediosfera argentina y el proceso sociopolítico argentino es diferente al de nosotros, ¿sí? Y ellos han peleado, han luchado y han logrado una ley de medios muy progresista para algunos, pero que fue atacada, que fue frenada, que fue logró tener mucha oposición de varios sectores. Y entonces un sector alternativo también, de contenidos alternativos, variopinto en Argentina, aparece en los medios digitales y luego, claro, cuando ya tienen mucha audiencia y monetizan, vengan para acá, a los medios más tradicionales, ¿no? El proceso peruano es diferente. Por ejemplo, acá la normatividad de los medios de comunicación tiene la ley de radio y televisión, va a cumplir 20 años. Y no ha cambiado nada en ese transcurso, ¿no? La discusión casi no se ha dado. Por ahí uno que otro conversatorio. En estos 20 años, y sería bueno el próximo año 2024 decir 20 años de la ley de radio y televisión, en estos 20 años, ¿cuántas veces hemos discutido de este tema? ¿Esa ley está vigente todavía para hablar de comunicación social? ¿Cuál es el rol y cuál es el espacio de los medios digitales, ¿no? Donde hoy en día las cifras que han dado a conocer una investigadora de mercados la semana pasada, los jóvenes escuchan más música en medios digitales que en medios análogos, ¿no? Y no solamente es Spotify o Deezer, es también YouTube, ¿no? Entonces, y otras redes sociales. Entonces, estamos viendo que hay un consumo de contenidos en medios digitales que va en gran crecimiento frente a lo que estaba establecido, que era, por ejemplo, la radio, ¿no? Por ejemplo, y ahora también las universidades y la academia han migrado de mirada y ya no solamente apuntan justamente a formar personas que puedan eventualmente encajar dentro del estereotipo de medios tradicionales, sino también hacia perfiles digitales. Por ejemplo, empieza a aparecer, por ejemplo, el curso de podcast Sí, en las universidades. sí. ¿Cómo lo tomaron en un inicio? Bueno, yo puedo decir que el año 2018, cuando estábamos discutiendo el nuevo plan curricular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, yo empecé a ser profesor haciendo cursos de radio allá en la Universidad de Lima y fui jefe de prácticas años antes también de cursos de radio. Y entonces me dijeron, bueno, entonces el curso de radio, ¿cómo lo mantenemos en tal ciclo y con tales características? Yo le dije, no, fíjense, yo creo que el curso de radio ya cumplió su ciclo. Mis colegas se quedaron asombrados, ¿no? Porque lo que iba a proponer era que cambiásemos a un curso de podcasting. Y por un dato sencillo,
El año 2005 yo entraba a un salón de clases con 30 alumnos y le preguntaba qué radios escuchan y los 30 levantaban la mano. El año 2010, 25 levantaban la mano. El año 2015, solamente 15 levantaban las manos. Y el año 2018, de 30 alumnos que yo preguntaba qué radio escuchan, solamente 10 levantaban la mano y la mitad decía, porque mi papá pone esto, porque mi mamá pone aquello, porque en mi casa suelen poner la radio en la mañana y ahí la escucho. Cambio generacional. Entonces es evidente que hay un cambio, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo más de lo mismo? No. En eso la Facultad de Comunicación en la Universidad de Lima siempre, por ser la más antigua quizás, siempre ha apostado por decir vamos a cambiar, vamos a apostar por nuestra nueva forma, a ver qué podemos hacer mejor, ¿no? En sintonía con la demanda y con la realidad de los muchachos también. Claro, o sea, pero digamos, esto es desde el lado de la academia que piensa justamente cómo impactar en un futuro no tan lejano. Pero siento todavía, y cada vez es menor, felizmente, que hay cierto recelo por parte de la población fuera de esta esfera crítica a mirar por encima del hombro a las universidades. Ah, mira, le están enseñando a ser podcaster, le están enseñando a ser payasito mediático y nada más alejado de eso, ¿no? No, lo que pasa es que también aquí hay una cuestión y que tiene que ver con lo que señalas con la educación, ¿no? Todos tenemos a la mano un teléfono celular que ya no sé para qué se llama teléfono, porque hacemos otras cosas, muchas otras cosas, y no las llamadas telefónicas. Este computador móvil nos permite hacer muchas cosas. Entonces, algunos padres de familia dicen, pero si mi hijo ya hace videos, si ya tiene su cuenta en Instagram, si tiene su cuenta en TikTok y lo siguen, tiene 100 seguidores. Claro, esa idea de, ¿eso se estudia? Claro que se estudia. Claro, lo mismo pasa el año 2023 y lo mismo ha pasado hace 30 y 40 años, ¿no? Y a muchos comunicadores nos ha pasado eso en nuestras familias, ¿no? Eso se estudia, ¿no? ¿Y qué vas a hacer, no? Y cuando ya nos ven en las pantallas y en los micrófonos dicen, ah, ya eso estás haciendo. Qué interesante, ¿no? Y ahora se está haciendo mucho más, porque hay millones, pero así millones de personas, jóvenes, adultos y adultos mayores, que están haciendo contenidos. Y eso es interesante, ¿no? Porque justamente creo que esta cuestión digital ha eliminado también esas barreras de edad que podían existir para poder hacer contenido. Y esto responde también a los tipos de contenido para el tipo de público que se hace y hay para todos los gustos. Absolutamente. ¿No? O sea, y creo que hay un parteaguas en el año 2019 que es cuando justamente entra el podcasting con fuerza al Perú. Y siempre se decía, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio. Yo cuando dicto mi primer taller de podcast en el 2018, 4 alumnos. Segundo, 7. 2019, enero de 2019, en la Escuela de Edición de Lima, me acuerdo, 15. Dije, algo cambió. Claro. Algo cambió ahí y vino la pandemia. O sea, es como que, claro, se venía también una explosión del streaming, pero en el 2019 hay algo que pasa. Sí. Y creo que la gente empieza a darse cuenta de que esto es una gran herramienta y que conectado con Internet y otras redes sociales se populariza el sistema multiplataforma. Creo que se dan cuenta de lo poderoso que podía llegar a ser el podcasting, no solamente para hacer entretenimiento como usualmente está entendido, sino que las empresas empiezan también a hacer podcasting corporativo y algo cambia ahí. Sí, y cambia más en la pandemia, definitivamente. La pandemia nos obligó al mundo entero a acercarnos a las aplicaciones digitales en muchos casos como un salvavidas de entretenimiento, ¿no? En Perú estuvimos más de 100 días confinados y en varios países ha pasado eso. La movilidad fue sumamente restringida en el mundo. El año 2020 hasta parte del 21 fue muy limitada. Entonces, nuestro acercamiento, nuestro uso, nuestra práctica, nuestro consumo a los medios fue mucho mayor. Y la industria se dio cuenta de que eso venía y vamos, esto es. Y hoy en día tenemos posibilidad de hacer muchas cosas de manera muy intuitiva, porque además nos hemos ido educando en los últimos 20 años por lo menos en softwares que son intuitivos, que son gráficos, entonces no es algo tan extraño. Pero lo que tú señalas, yo quiero remarcarlo aún más, y creo que en el punto del año 2019, que está en la historia del podcasting peruano, la aparición, o sea, ya había un mayor acercamiento de muchos para querer hacer esto, perfecto, pero la industria se da cuenta. La industria que había querido, que no estaba tan
Segura dijo, no, esto ya se viene, vamos a darle atención, y aparecen allí ya grandes medios con su oferta de podcast, ¿no? Algunos con mucha fuerza, otros con mucho temor, otros con nuevos comunicadores haciendo contenido frente a micrófonos y cámaras, otros todavía con recelo, ¿no? Y desconfianza, pero ahí está, siguen, han crecido y siguen creciendo. Y lo último que mencionaste de los branded podcasts, ¿no? Estas empresas están haciendo, y digamos que las instituciones en general están haciendo podcasts, mucha cantidad, mucha cantidad, de todo tipo. Están investigando también y explorando cómo hacerlo, pero me parece sumamente interesante y bueno, ¿no? Que tiene que ver también con el entendimiento de que no existe solamente un formato para hacer podcast, ¿no? Está el podcast de cápsula, el podcast de entrevista como tal. Hay personas que se pasan todo el podcast es hablando frente a una cámara o hablando frente a un micrófono y son monólogos larguísimos. Y para cada uno hay un tipo diferente de público y eso es lo interesante, ¿no? Siempre va a haber alguien que te escuche. Siempre va a haber alguien que te escuche, alguien que aproveche alguna palabra. Yo soy de los comunicadores totalmente convencido de que si alguien dice algo que una sola palabra de una frase, una oración, le sirva a alguien del otro lado, le cambie, aunque sea un minuto de su vida, para hacerlo feliz, para darle una sonrisa, para darle una idea que luego va a poder germinar, hacer crecer, hemos cumplido nuestra labor social de comunicadores de movilizar ideas y estas movilizar personas. Entonces yo creo que esa cuestión en el podcasting también, ¿no? Se expande, se extiende y nos da una gran posibilidad. Es tremendo eso, ¿no? Y bueno, yendo un poquito más al tema de la generación de contenidos, porque del 2019 a esta parte se produjeron muchos podcasts, algunos murieron en el intento, otros continuaron, evidentemente, otros fueron cambiando de formato sobre la marcha, pero a mí me queda una percepción respecto a la generación de contenidos. ¿Crees que todavía somos demasiado conservadores a la hora de intentar nuevos formatos y aprovechamos lo que ya existe? Porque algo que me dijeron por ahí fue, ahora todo el mundo tiene podcast, se van a la vieja confiable. Yo le digo, ya, pero hacer un podcast mediante una identidad específica y arriesgarse a hacer cosas nuevas, sí es algo diferente. Sí. Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, una frase tan general de que ahora todo el mundo tiene un podcast también es una exageración extrema, ¿no? Pero lo que sí me parece es que hay más entusiasmo y menos temor de hacer. Porque también hay que mencionar que las nuevas generaciones peruanas tienen menos temor al error. Ensayan, se equivocan, se caen, se levantan, siguen haciendo. Y el mundo digital te da esa gran posibilidad. Haz una vez, haz 2 veces, haz 3 veces, haz 4 veces, bórralo todo, vuelve a hacerlo hasta que te pueda salir mejor. Y hazlo sin el compromiso de que todos te estén mirando. De repente 2 te escuchan la primera vez, 5 la segunda, 10 la tercera, la cuarta ya son 15 como fueron tus alumnos de los talleres y bacán, vas a ir creciendo. En Perú yo creo que todavía somos timoratos en algunos aspectos de crear contenidos, pero hay algunas experiencias que han roto ese hielo, ¿no? Han roto ese hielo de decir, oye, no seamos tan tímidos, no seamos tan miedosos y aventurémonos. Tú eres uno de ellos, ¿no? Tú dices, voy a hablar de estos temas, voy a hablar de los libros que aparecen, que leo, que me gustan, etcétera. Y estás haciendo esto en el mundo digital. Hay otros que hacen comedia, otros que hablan de historias, de cuentos, de mitos. Otros simplemente conversan porque quieren que otros escuchen sus conversas. Y siempre hay gente que quiere escuchar lo que otras personas conversan. Entonces hay una posibilidad muy grande ahí, ¿no? Y el error está en confundir que todo necesariamente publicado en medios es periodismo también. Así es, así es. Ahora, el riesgo de creer que todo es periodismo y todo lo hacen los profesionales, y también el riesgo que tenemos de tener muchos contenidos que no son fidedignos, ¿no? Claro, efectivamente. Porque creo que todavía existe esta asociación, ¿no? Si salen medios es comunicación igual periodismo, y la comunicación es muy amplia, existen bastantes variables, ¿no? Sí, pero a mí me parece que en el caso peruano, el año 21, elecciones generales, fue un hito para que mucha gente diga, oye, no todo lo que dicen los medios
tradicionales ni digitales es cierto, ¿sí? Aquí hay que separar la paja del trigo, ¿no? Y creo que allí hay un compromiso también de la educación básica, de la educación superior, en la educación mediática, ¿no? En esta generación de fortalecer competencias mediáticas para una adecuada lectura, entendimiento y un consumo crítico de los medios, no creer todo, porque no todo lo que está, que es muy fácil colocar en las redes, es verídico. Y por eso yo los invito a que lean este libro que se llama El Podcasting en el Perú, de Carlos, que de verdad me ha encantado el libro, no solo porque he encontrado, o sea, a varios podcasts a los cuales conozco a sus conductores, a sus hacedores también, sino porque creo que es una publicación necesaria para poder entender cuál es el proceso de mirarnos a nosotros mismos y ver cómo es que este medio creció, orgánicamente creció, y va a seguir creciendo seguramente, y va a seguir fusionándose con otros, porque no hay un solo medio que sea estático, sino que todos van siempre transformándose, ¿no? Así es, todos tienen que cambiar, y hoy más que nunca, ¿no? Estamos en tiempos donde lo único cierto es que el cambio es permanente y hay que ir explorando y hay que ir haciendo y rehaciendo. Lo que vamos a rehacer es el tiempo de este podcast porque siempre queda bastante corto. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y siempre con el mismo conductor. Ya saben, escuchen este podcast y lean sobre otros podcasts también, que siempre viene bien. Chau, chau.